Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque nos das ese privilegio de acercarnos y adorar y bendecir el nombre de nuestro Rey eterno. Tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que me guarda, dice tu palabra. Por eso adoramos esta mañana. Por eso nos reunimos en familia, como iglesia, para exaltarte, Señor, para adorar, para bendecir tu nombre que es santo, que es todopoderoso. Y decimos, Señor, a ti Jesús. Oh, oh, oh. Puedes decir conmigo: miro hacia las montañas, mi ayuda de ellas no vendrá. Miro al Creador del cielo y de la tierra, Él me cuidará, cerca está. Mi ayuda, mi fuerza viene de Dios. Él es mi guardián, mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Me cubres, Dios, con tu amor. Confíes en mi corazón. A mi lado estás, nunca me soltarás. Tú siempre me guardarás. Mi ayuda, mi fuerza vienen de Dios. Él es mi guardián y mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Adoramos al que no nos va a soltar, exaltamos al que es fiel y nos sostiene en su mano. A Jesús exaltamos, al todopoderoso, al invencible, al que alumbra nuestro camino, al que guía nuestros pasos, a ti, al que sostiene nuestra vida con la palabra de su poder. Eres todo, todo. Oh Santo, eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy.
eres mi ancla, eres mi verdad. Dígalo conmigo. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Oh, me guardarás. Sí, Señor. Santo, poderoso, dile mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián, mi protector. Dime una vez más, mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián, mi protector. No me dejará, Él no olvida. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. En su mano estoy. Puedes decirle esta mañana: en tu mano estoy, en tu mano estoy, en tu mano estoy, en tu mano estoy. Santo, en tu mano estoy, en tu mano estoy, en tu mano, en tu mano. En tu mano estoy. Sí, Jesús. Puedes levantar tus brazos ahí donde estás y decirle: Señor, en tu mano estoy. Tú lo has prometido y yo lo creo esta mañana. Tú lo has dicho, Señor, y yo vivo en tu palabra. Y yo, Señor, esta mañana decido caminar y poner mis pies y poner mi esperanza sobre todo lo que tú has dicho, Señor, porque tú no mientes y porque en ti, Señor del cielo, tenemos esa protección preciosa, esa salvación eterna. En ti estoy seguro. Puedes decirle eso al Señor. Dele un aplauso allí desde su casa. Dele honor y dele gloria al Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias damos hoy por tu fidelidad, por tu cuidado sobre nuestras casas, por tu cuidado sobre nuestras familias, Señor, por tu cuidado sobre la congregación y sobre tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Hoy creemos, Señor Dios Todopoderoso, que tu presencia está activada, Señor, se está moviendo en cada lugar donde están, Señor Dios Todopoderoso, buscando tu rostro, donde estamos, Señor Dios mío, creyendo que tú estás ahí. Señor, gracias por tu presencia. Esta mañana también queremos, Señor, poner delante de ti este momento en el que estamos recordando, Señor Dios Todopoderoso, tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor. Tu palabra dice: la noche que fue entregado, oró por el pan y partiéndolo, dándolo a sus discípulos, dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y hoy, Señor, hacemos memoria de ese momento y creemos que tu cuerpo en la cruz del Calvario, Señor Dios mío, nos ha dado libertad, nos ha dado salvación, nos ha dado perdón de pecados, ha traído, Señor Dios mío, sanidad sobre nuestro cuerpo. Padre, esta mañana creemos, Dios Todopoderoso, que tú
tú estás dando honor y dando gloria a tu Hijo Jesucristo. Nosotros damos gloria, nosotros damos honor a ti, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Y tomamos, Señor, el pan en memoria de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y si rojos como la grana mis pecados son, como la nieve vendrán a ser. Y si rojos como el carmesí. Y dice tu palabra que asimismo tomaste la copa y dijiste, Señor, que esta es tu sangre que por todos nosotros fue derramada. Que la tomemos, Señor, y que cada vez que lo hagamos en memoria de ti. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, porque esa sangre nos ha traído libertad. Gracias por tu obediencia, porque tu obediencia, Señor, nos ha permitido entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Hoy, Señor, nos sumergimos en la sangre preciosa de Jesús y creemos, Señor, con todo nuestro corazón que tú hoy estás limpiando nuestro cuerpo de toda enfermedad, estás limpiando nuestra mente, Señor Dios mío, de toda mentira, estás transformando nuestro corazón a un corazón libre, a un corazón, Señor Dios mío, que sabe adorarte, a un corazón apasionado por ti. Padre, esta mañana tomamos esta copa de vino, Señor, creyendo que un día tú, Señor, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Lo hacemos en memoria de ti, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy muchas gracias y oro por cada familia de la congregación y ruego en el nombre precioso de Jesús que tu paz, que tu gracia, que tu sanidad, que tu redención, Señor, sean moviéndose con poder y con autoridad sobre cada hogar, sobre cada esposo o esposa, sobre cada hijo, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, sobre cada familia, cada persona que está allá alrededor, Señor Dios mío, escuchando esta palabra. Ahora, Señor, por el poder de tu nombre, yo creo que tú les bendices y yo creo, Señor Dios Todopoderoso, que tú te revelas de una manera especial sobre cada uno de ellos. Disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra. Disponemos nuestro corazón, Señor, como tierra fértil para que tú vengas y pongas tu preciosa semilla para que dé fruto, Señor, que agrade tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Iglesia, bienvenidos a un tiempo más de crecimiento en la palabra del conocimiento del Señor. Bienvenidos, vamos a alimentarnos espiritualmente. Imagínense que el ejército de Israel no es uno de los más grandes, pero sí es uno de los más efectivos. Por mucho tiempo ha tenido que lidiar con muchísimos enemigos. Hoy día, en la actualidad, las Fuerzas de Defensa de Israel, la FDI, son una de las fuerzas armadas con mayor entrenamiento combativo en el mundo, a pesar de ser siempre superadas en número por sus enemigos. El principal recurso de las Fuerzas de Defensa es la calidad de sus soldados. Y una de las ventajas que ellos tienen sobre sus enemigos son sus sistemas de armamento avanzado. Tanto los soldados varones como las mujeres pelean, trabajan de hombro a hombro en cada una de las tareas de las fuerzas de defensa de Israel. Cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de batalla, esto evoca una serie de emociones o sentimientos que a veces pueden ser displacenteras. Se puede experimentar sufrimiento, se puede experimentar temor, derrota, pero también se puede experimentar victoria, también se puede experimentar triunfo, también se puede experimentar valentía. Las guerras, las batallas. Cuando nos damos cuenta que viene un tiempo de guerra o de batalla, siempre, tenga eso muy presente, siempre nos vamos a encontrar con dos lados. Un lado que va a estar enfocado en la muerte y la destrucción.
Pero hay otro lado que está enfocado en la vida y la libertad. Y hay algo muy importante, y es que lo que va a determinar la victoria en la batalla es quién lidera el ejército. Es quien lidera el ejército. Así que cuando hablamos o cuando escuchamos en la palabra, cuando leemos en la palabra acerca de batallas, nos damos cuenta que se mencionan algunos valles que están asociados por esas guerras o por esas batallas decisivas que se realizaron en esos lugares. Y uno de ellos es el Valle de Elá o el Valle de los Robles, porque de ahí viene su nombre. Ahí, en el Valle de Elá, se gestó una de las batallas más épicas, más mencionadas en la palabra. La gran lucha entre David y Goliat. Así que yo le voy a invitar para que usted busque en su Biblia 1 Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 58. Cuando tenga tiempo en su momento de devocional, en intimidad con el Señor, yo le invito para que pueda leer todo el pasaje, para que se pueda contextualizar y pueda ahondar mucho más en los detalles que vamos a hablar hoy. Solo vamos a tocar algunos versículos de todo este capítulo, así que lo invito a que leamos versículos 1 y 4 de 1 Samuel 17. La palabra dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Versículo 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Entonces nos damos cuenta que hay dos lados, ¿cierto? En uno de ellos está entonces el campamento de los filisteos. Y como dice la palabra, ellos acamparon en Efes-Damim. El significado de este nombre es frontera de sangre. Los filisteos se habían agrupado, se habían reunido. La palabra dice que habían concentrado todas sus fuerzas para ir en contra de Israel. Pero al otro lado estaba acampando el ejército de Saúl, el ejército del pueblo de Israel. Estaban en el valle de Elá. Y como dice la palabra, cada ejército tomó posición en montes opuestos. Yo les voy a mostrar en una imagen más o menos para que ustedes se puedan ubicar. En este lado estaba el campamento israelita. Al lado opuesto estaba el campamento filisteo. Y lo que ustedes ven como llanura plana, ese es el valle de Elá, donde se gestó esa batalla entre David y Goliat. Y este arroyo que ustedes ven acá es de donde David sacó las famosas 5 piedras con una de ellas mató al gigante. Esa historia ya la hemos escuchado. Si usted nunca la ha escuchado, le invito a que lea entonces todo el pasaje de 1 Samuel capítulo 17. Ambos ejércitos estaban en montes opuestos. Y en algunas ocasiones cuando leemos en la palabra, cuando vemos que se habla de monte, y en el caso de esta batalla se estaba hablando de un lugar seguro, de un lugar de escondite, de un lugar de estrategia, de un lugar para defenderse. Y que el enemigo no pudiese atacar porque no tenía visibilidad sobre quién estaba en el monte. Sin embargo, el valle es un lugar abierto, es un lugar en donde tenemos percepción de todo lo que está ocurriendo. Se es vulnerable. Así que el valle es un lugar de guerra. El valle es un lugar de pelea, es un lugar de confrontación. Pero también el valle es un lugar de sombra, es un lugar de muerte, es un lugar de sufrimiento, de dolor. Aparte de ello, Israel no contaba con un guerrero con las características de Goliat. Este filisteo tenía todas las características para poder ganarle a su oponente. Aparentemente era invencible, no solo físicamente,
sino por todo su armamento. Y aparte que la palabra nos dice que era un famoso guerrero. Por algo lo enviaron, ¿cierto? Por algo hicieron que él durante 40 días bajara del monte, le gritara al pueblo de Israel y lo desafiara constantemente sin cansarse. Escúcheme muy bien esto. Solo él era quien gritaba y desafiaba al pueblo todos los días, al punto de que generó gran terror y pánico en el ejército de Israel. Tenemos que tener claro que para ganar una guerra debemos tomar y conservar el control de dicho territorio. Y no podemos permitir que el enemigo continúe haciendo uso táctico de ello. Debemos conservar, debemos tomar posesión del territorio. Es algo que tenemos que tener presente para poder obtener la victoria. Así que usted y yo hoy vamos a recordar 3 cosas fundamentales para poder obtener la victoria en las batallas de cada día, en esas batallas espirituales, en esos momentos complejos de la vida, en esos valles de sombra, en esos valles de muerte, en esos valles tenebrosos, en esas situaciones complejas que nadie anhela que llegue. En ese tiempo de escasez, en ese tiempo de enfermedad, en ese tiempo de disputas, de conflictos, de sociedades disueltas, de relaciones familiares conflictivas, en ese tiempo de pérdida de mi trabajo, de que mi relación de pareja se vea resquebrajada, en tiempos de valles donde se pelea la guerra. Y el primer punto que usted y yo tenemos que tener presente para poder ganar la guerra es quién comanda, quién es su líder, quién está al frente del ejército. Y quien estaba al frente del ejército de Israel no era Saúl, era el Dios viviente de Israel. Tiempo atrás, el Señor había permitido que los israelitas ganaran muchas batallas. Pero también hubo momentos en los cuales los israelitas, cuando vieron la amenaza, se asustaron y se escondieron en cuevas. Pero nuevamente, quien comandaba, el Señor de los ejércitos, el Dios viviente, le decía a su líder en la tierra: ánimo, vamos, continuemos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26, nos dice lo siguiente para que recordemos en la situación de David. David preguntó a los que estaban con él, es decir, al ejército: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David había llegado por encargo de su padre para llevarle unos alimentos, unos recursos a sus 3 hermanos que estaban enlistados en el ejército de Jerusalén. Y en el momento en que David llega, él escucha que alguien está vociferando y está diciendo cosas absurdas, y observa en los rostros del ejército temor, angustia, y pregunta: ¿quién se atreve? ¿Quién es el que está desafiando al ejército del Dios viviente? Él sabía quién era el dueño, él sabía quién era el líder, él sabía que era el Dios viviente, todopoderoso. Él conocía al Señor. Y es el Señor el que nos acompaña a usted y a mí cuando llegan esos valles tenebrosos, cuando llegan esos momentos de dolor y de sufrimiento, tal vez ahora. Y déjeme decirle que no está solo. Con usted está el gran comandante. Está quien comanda las fuerzas especiales de Israel, de sus hijos. Él es quien le cuida, Él es quien nos protege, Él es quien nos da
esa fortaleza para que sigamos caminando, para que sigamos creyendo. El Salmo capítulo 23, versículo 4 nos recuerda que su vara es quien nos cuida y quien nos guía. Dice, aún, quiere decir que sí, que vamos a llegar al valle, que vamos a llegar a esa llanura en donde seremos vulnerables. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Tu vara de pastor me cuida, me guía, a pesar de un golpe, a pesar del sufrimiento, tú estás conmigo. Y eso lo sabía David, lo tenía muy claro. Él era pastor de ovejas. Isaías 45, versículos 5 al 6, nos confirma quién es el Señor. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro. No hay otra ayuda. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro Dios. Él es el comandante. Y esto es algo que usted y yo tenemos que tener muy claro. Pero algunos dirán, sí, yo sé quién es Dios. Yo sé que Él está allí. Pero verdaderamente no creen que sea el único Dios. ¿Será que hemos buscado otro tipo de ayudas? ¿Será que hemos buscado otro tipo de comandantes? ¿Sabe una cosa? Lo que sucede en la intimidad con el Señor, cuando usted entra en esos tiempos a solas con Dios, seguramente como lo hizo en muchas ocasiones David en el desierto, pastoreando y cuidando a sus ovejas a solas, solo con una cantidad de animales, fue lo que le dio la victoria sobre el gigante. Lo que sucede en la intimidad con el Señor determina la victoria en las diferentes batallas de la vida. ¿Cómo estamos en esa intimidad con Dios? Es una relación íntima e intransferible. Eso lo había adquirido David. Por eso, cuando llegó y preguntó ¿quién era el que estaba hablando? Él dijo, ¿quién se atreve a desafiar al Señor, al Dios viviente? El segundo aspecto que tenemos que tener claro es que debemos seguir la estrategia militar de fe. Y esa estrategia militar de fe es la confianza. Yo puedo saber quién es Dios. Tal vez desde niño he escuchado, o en mi adolescencia lo conocí, o ahora como adulto estoy escuchando acerca de Dios. Pero tal vez no he desarrollado esa estrategia militar de la confianza. Sé que Dios está tal vez arriba, muy arriba, pero he aprendido a confiar en Él. He aprendido a confiar en Él así como confío en mi pareja, así como confío en mi amigo, así como confío en mis padres, así como confío en mi fuerza, en mis habilidades, en mis recursos. Mi confianza está por encima de ello y puedo decir, confío plenamente en Dios. Dios cumple su propósito por medio de personas que están dispuestas a luchar. Y no con base en sus propias fuerzas, sino confiando en que Él tiene el control de las cosas. Pero a veces se nos hace muy difícil ceder. A veces se nos hace muy difícil decir, no puedo. Y así pudiese, yo sé que tú lo vas a hacer mejor que yo. A veces se nos hace muy difícil confiar en el gran comandante. Primera de Samuel, capítulo 17, del 34 al 37, nos recuerda qué pasó con David en este momento. Resulta que entonces él dice, no tenemos que desanimarnos a causa de este hombre, pues yo me le voy a enfrentar. Entonces David le respondió al rey Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano,
porque está desafiando el ejército del Dios viviente. Versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Él dijo, yo tengo conocimiento, yo tengo experiencia. Pero eso no le bastó a David. Y lo dice en la última parte. El Señor que me libró. No fue su astucia, no fue su pericia, no fue si era muy fuerte, si era muy capaz. El Señor que me libró. Estrategia militar de fe. Confiar en el poder de su fuerza. No debemos asumir que las victorias que tenemos son por nosotros, es por nuestra capacidad, porque somos muy elocuentes, porque tenemos muchos recursos, porque sabemos manejarnos, porque sabemos hacer negocios, porque somos muy inteligentes. Sí, Dios nos ha capacitado, nos ha dotado, pero que siempre podamos recordar que es Él quien comanda, que es Él quien nos libra. Josué capítulo 1, versículo 9. Nos habla de la orden que el Señor le dio a este hombre, a este valiente, para entrar a una batalla. Dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta es nuestra garantía. Se lo dijo antes de hacer guerra. Antes de ver quiénes eran sus enemigos, le dijo, no estás solo, yo voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas, solo esfuérzate y sé valiente, haz lo que te corresponde, párate, no tengas miedo, no te desanimes. Si te tocan a la puerta, te llaman, te miras, abres tu nevera, miras tu casa, miras tus hijos, mira tu condición interna. No te desanimes, esfuérzate y sé valiente, porque tu Dios te acompañará a donde vayas. Esa es nuestra estrategia militar de fe, la confianza en nuestro comandante, la confianza en quién es Dios, en qué hace Dios, derriba todo miedo. Derriba todo miedo, porque el miedo lo que hace es paralizarnos, es bloquearnos. Israel huía cuando veía la amenaza, cuando veía que se levantaban esos otros ejércitos. Recuerden lo que decíamos al principio. Siempre los ejércitos enemigos han sido más numerosos que el ejército de Israel, desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Siempre. Y en tiempos antiguos, cuando el ejército veía que los enemigos se levantaban y que eran muchos, se asustaban, se amedrentaban, huían, escapaban. Y no es diferente a nuestra realidad. No es diferente cuando llegan las malas noticias. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nos dejamos llenar de miedo? Que tenemos una mente sometida a no va a ser posible. Y hay la presencia de un temor que dice, son muchos, es mucho, es muy fuerte, perdiste. Hay una pérdida anticipada. Por eso el temor empieza a inundar la vida del ser humano. Hay una pérdida anticipada. Y cuando pensamos en no puedo, no soy capaz, ya no tengo fuerzas, eso está muy complicado. No sé si usted ha escuchado en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas han ingresado a una unidad de cuidados especiales o intensivos? Y cada vez que primero le dicen es positivo, entonces empieza ese temor a tocar a la puerta. Y luego ya se fue para la clínica, aumenta. Está hospitalizado, aumenta. Y cuando usted le dice, lo intubaron, uno dice, ya, hasta aquí llegó. Eso es lo que hace el temor.
Lo que hace el temor es anticiparse a la pérdida. Por eso se huye, por eso se esconde, porque creemos que ya no se va a poder, porque creemos que ya no va a ser posible y que el enemigo es mucho más poderoso. Pero recuerde, Dios nos habla y nos imparte valentía para que usted y yo podamos levantarnos y podamos accionar. Salmo capítulo 27, versículo 3, habla de mantener esa confianza en el Señor. Dice, aún, nuevamente, ¿se acuerda del versículo en el Salmo 23? Cuando decía, aún si pasare por valles, aquí dice, aún si cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Qué entrenamiento tan fuerte tenemos que tener? Aún si pase por valles tenebrosos, aún si un ejército me asedie, aún si estallara una guerra en contra de mí, yo mantendré la confianza. Difícil, pero cuando tenemos claro quién es nuestro Dios y nos aferramos a esta palabra y decimos, ya no más temor, ya no más miedo, porque es que el que está conmigo es mucho más grande y poderoso que esas malas noticias. El que está conmigo es el Dios viviente, es el Señor de los ejércitos. Y recuerde cuando Él le ha dado la victoria. Recordemos cuando Él ha dado triunfo a nuestras vidas. Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestra familia hoy. Recordémoslo hoy. Esa es nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación. Y tercer y último punto. Usted y yo, como soldados del ejército de defensa del Señor, tenemos estrategias defensivas y ofensivas. Los enemigos de Israel eran ejércitos numerosos. Hoy día, tal vez, sus enemigos y los míos no sean los mismos, pero la amenaza es la misma. Amenaza con dañarnos, con matarnos, con robarnos, con enfermarnos. Amenaza con ultrajarnos emocionalmente. Cada una de las situaciones que usted y yo vivimos. El enemigo es diferente, pero la amenaza es la misma. Y nosotros no podemos darle lugar al enemigo, como nos dice Efesios 4. No podemos darle lugar al enemigo. La palabra nos dice, para que usted apunte ahí, Efesios capítulo 4, versículo 7, no podemos darle lugar al diablo, pero la palabra también nos dice contra qué luchamos, para que usted pueda buscar más adelante, Efesios capítulo 6, versículo 12. No luchamos contra personas, ya no luchamos contra un ejército. Bueno, el ejército de defensa, las fuerzas de defensa de Israel sí, pero usted y yo no. No luchamos contra personas, no luchamos contra el que habló mal de mí, no luchamos contra el que está haciendo daño a las personas que amamos, no luchamos contra el que quiere arrancarnos y quitarnos todo lo que tenemos. Luchamos contra fuerzas espirituales de maldad. Y esas fuerzas son las que toman control y dominio de aquellas personas que ceden a eso. Pero la palabra también nos recuerda en Santiago capítulo 4 para que lo estudie, y es que las guerras y los grandes conflictos provienen no de afuera, provienen de nosotros mismos, de esos malos deseos, de esas pasiones, y ¡pum!, estalla la guerra. David no estaba enlistado en el ejército de Saúl. David no era un soldado de las fuerzas de defensa de Israel. No. Pero sí había recibido un entrenamiento en el desierto como pastor de ovejas. Y fíjese que David tenía destrezas en infantería. Él tenía una vara y un cayado.
Es decir, él podía mantener a sus ovejas en el camino, las cuidaba, las llevaba, ¿cierto? Y en muchas ocasiones ahuyentó al enemigo, ya fuesen osos, leones o cualquiera que quisiera venir a arrancarle sus ovejas. Pero no solamente tenía destrezas en infantería, también tenía destrezas en artillería. Sabía usar la honda y la piedra, armas tácticas para atacar a esos enemigos. David no estaba enlistado en el ejército de Saúl, pero tenía habilidades militares que había adquirido en el desierto. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante era su pasión por Dios. Lo más importante era lo que él había adquirido a solas en el desierto con Dios. Lo más importante era su relación y su dependencia en Dios. El resto fue añadidura. El resto fue entrenamiento por parte de Dios. Y cuando hablamos de estrategias defensivas y ofensivas, cuando hablamos de la parte defensiva, es poder conservar, poder proteger, defender el propio territorio o minimizar el ataque del enemigo para que no entre. Pero cuando hablamos de estrategias ofensivas, es tomar la iniciativa, es movernos, es tener acción y atacar. ¿Cuáles son esas armas que podemos utilizar para defender nuestra casa, para defender nuestra vida, pero también con las cuales tenemos que ir al ataque? Primero, que la presencia de Dios esté en usted y en mí. Si tu presencia no está conmigo, ¿a dónde voy a ir? Si Dios no está conmigo, ¿a dónde voy a ir? Quedo solo. La oración. Si yo no hablo con el comandante, si yo no escucho al comandante, ¿cómo voy a saber proceder? ¿Cómo voy a saber cuándo bajo del monte a la pelea? El ayuno, estudiar la palabra, pero no solamente leerla, sino obedecerla, ponerla en práctica. Esas son nuestras armas defensivas y ofensivas. Si no las utilizamos, no vamos a poder dar bajas. Un arma que no se utiliza no genera bajas. Las armas espirituales son afectadas por la voluntad de usted y de mí. Si usted y yo no tomamos la decisión de utilizar estas armas, no vamos a dar bajas. No va a pasar absolutamente nada. Y la aparente ventaja de Goliat, de ese famoso guerrero, pues sencillamente era una desventaja. Quien realmente tenía la ventaja era David. ¿Por qué? Sencillamente por su agilidad en los movimientos, por su velocidad, por su entrenamiento y las armas que utilizaba. Cogió 5 piedras y con una mató al gigante. Él sabía lo que estaba haciendo. Ese problema, esa situación que aparentemente es invencible, que aparentemente es de 3 metros y muy ancho, que abarca mucho, no tiene la ventaja. La ventaja la tienes tú cuando te sometes al gran comandante, porque Él es quien lidera, porque Él es quien te dará la victoria. Goliat no tenía la ventaja la tenía David, porque él sabía que el Dios viviente estaba con él, porque él sabía que la victoria se la daría el Dios de los ejércitos, porque había sido entrenado, porque había aprendido a estar en su presencia, porque había aprendido a hablar con su comandante, porque había aprendido a escucharle y a obedecerle como pastor de ovejas, en la intimidad, en ese lugar secreto, en medio del bullicio del día a día, y mucho menos en la batalla. Es complejo que conozcamos al comandante. Eso tiene que ser previo. Yo tengo que tener esos tiempos de intimidad con Dios.
en donde yo pueda conocer a Dios así como lo conocía a David, para que con toda la confianza y la certeza dijese: ¿quién es este que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47, habla de esa declaración. Dice: tú vienes contra mí con espada, le responde a Goliat, lanza y jabalina, súper armada. Tú vienes con todo lo que aparentemente va a acabar con mi estabilidad. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. El nombre de Jesús tiene poder. Y usted y yo nos tenemos que apropiar de eso. Usted y yo tenemos que creer que el nombre de Jesús tiene poder. Eso lo hizo un muchacho frente a un famoso guerrero. A David no le sirvió la super armadura del rey Saúl, lo mejor, porque era el rey. No, a él le sirvió poder caminar bajo esa estrategia militar de fe, que era confiar en su Dios. Vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy dile a tu situación tenebrosa, hoy dile a tu valle tenebroso, a tu valle de dolor, a tu valle de sufrimiento, hoy dile a la escasez, a la enfermedad, a los problemas con las personas: hoy vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y créelo y acciona cada una de las armas que el Señor te ha dado, que el Señor te ha entregado. ¿Cómo hago para conocer todo eso? Aquí. Tenemos que venir delante del Señor, despojarnos de todo lo que nos impide someternos y estudiar su palabra, entender que la victoria no está en si hago o no hago, si corro o no corro. La victoria sobre ese valle tenebroso está en el nombre del Señor Todopoderoso. En el nombre del Señor Todopoderoso. Para que finalmente podamos recibir esta bendición, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Y dice: sonríele a la vida, Israel. ¿Por qué no pones su nombre ahí? Sonríele a la vida, Lorena. Sonríele a la vida, Diana. Sonríele a la vida, Ricardo. Sonríele a la vida. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. Sonríele a la vida, a pesar de ir por el valle tenebroso. Porque Él es tu escudo y tu ayuda. Porque Él es tu espada victoriosa. ¿Somos valientes del Señor? ¿Podemos hablar que somos valientes del Señor? Y lo invito para que pueda buscar el Salmo 121. Salmo 121, y podamos hablar confiadamente, podamos leerlo de manera confiada. Le invito a que lo lea conmigo. Dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora
y para siempre. Dios es grande, Dios es todopoderoso. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, Señor. No hay nadie fuera de ti, Señor, que pueda traer libertad, Señor, que pueda traer vida a nuestras vidas, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque lo dijiste y lo has prometido y lo seguirás haciendo. Estaré contigo a donde quiera que vayas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y hoy creemos, Señor, nos levantamos en victoria, Jesús, creyendo, Jesús, en que tú no te adormeces, en que tú no mientes, en que tú cumples tu palabra, Señor. Y que aún en medio del valle tenebroso, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tu vara nos sostiene, tú nos cuidas, tú nos guías, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a entender que nuestra fuerza proviene de tu defensa, Señor. Porque tú eres nuestro socorro, Jesús. Padre, trae paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Nuestra ayuda viene de Dios. Nuestra ayuda viene de Dios. No temeremos más. Nuestro corazón está confiado en ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, Señor. Y si tú quieres aprender a confiar en el Señor y aún no le conoces, te invito a que hagas esta oración y permitas que Dios empiece a tomar control de tu vida. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido y desde ahora me someto a ti. Sé tú mi Señor y Salvador. Toma dominio de toda mi vida, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser mi Señor, mi guardador y mi cuidador. De ahora en adelante, Señor, caminaré conforme a tu propósito, Señor, obedeciendo tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te invitamos a que puedas contarnos acerca de ti. Quisiéramos conocerte, así que contáctanos. Somos Más Radical Comunidad Cristiana y estamos para servirte. Te amamos, te bendecimos.